Muy buenos días, queridos estudiantes de la Marcelina Emilia Muñoz Colón. El día de hoy su teacher Rocío les estará facilitando las clases, recordando que el día de hoy, 16 de febrero, y el próximo lunes, 19 de febrero, no tendremos docencia presencial debido a la celebración de las elecciones municipales, pero estaremos trabajando por esta vía para repasar y ver los contenidos que tenemos para estos días. Vamos a iniciar repasando las clases que ya hemos visto. El primer tema visto esta semana ha sido The Adverbs of Frequency, o los adverbios de frecuencia. Recordando que ya vimos que los adverbios de frecuencia se utilizan para decir con qué frecuencia hacemos algo. Recordando que frecuencia es la cantidad de veces que repetimos una misma acción, qué tanto se repite esta acción. También recordando las reglas que vimos, que se utilizan dos tipos de reglas. Cuando tenemos un verbo normal, sea regular o irregular, el adverbio de frecuencia se coloca antes de este verbo, como podemos ver en la parte de aquí. Tenemos el adverbio y luego el verbo. Aquí también está en español para que se les sea más fácil identificarlo. Y tenemos la excepción, como les he dicho, que es un verbo excepcional en inglés que rompe muchísimas reglas. Tenemos lo que es el verbo to be. Cuando dentro de la oración hay un verbo to be, entonces es al revés. Primero colocamos el verbo o el verbo to be, como iba diciendo, y luego entonces se coloca lo que es el adverbio de frecuencia que vayamos a utilizar. También recordarles lo que les había dicho sobre las preguntas. Para utilizar often, que es frecuentemente o con frecuencia, se utiliza siempre al final de la pregunta. Y cuando utilizamos how often, que es qué tan frecuente, lo hacemos al inicio de la pregunta. Aquí tenemos el porcentaje que representa cada adverbio de frecuencia y cuáles son estos adverbios de frecuencia. Al ladito tienen cada uno un ejemplo de cómo se utiliza. Viendo el patrón de que siempre se utilizan luego del pronombre, siempre se utilizan luego del pronombre. Tenemos en este caso el primero que representa el 100%, que se pronuncia always. Luego tenemos 90% usually, 80% tenemos dos que son normally and generally. Tenemos el 70% con often and frequently. Tenemos 50% de sometimes. Tenemos 30% con occasionally. Tenemos 10% con seldom. 5% con rarely. Y 0% con never. Entonces, para ver qué significan estos adverbios de frecuencia en español, tenemos esta parte que no lo tenemos en ninguno de los quintos, todavía no lo habíamos visto, que esto entonces pasaría a ser de la clase de hoy 16, recordando siempre poner la fecha, inglés y vocabulario. Tenemos aquí lo que significan cada uno. Always significa siempre, usually, usualmente, normally, normalmente, generally, generalmente, often, puede ser a menudo o con frecuencia, frequently, frecuentemente, sometimes significa a veces, occasionally, ocasionalmente, seldom puede significar o rara vez o en raras ocasiones, rarely, casi nunca, y never, nunca. Entonces, luego de haber visto esto y teniendo en cuenta la escalera de la frecuencia que tenía los porcentajes, vamos a llenar el primer ejercicio. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Completa en los espacios en blancos con la palabra correcta. Tenemos 4 palabras. Always representaba el 100%. Never, entonces, representaba el 0%. Recordando en esta parte que tenemos dos adverbios que están en la parte central. ¿Qué tenemos que hacer para identificar cuál es mayor?
Pues fácil, ver en la escalerita que teníamos en la parte anterior, ¿qué representa sometimes? Sometimes representaba lo que era el 50%. Vamos a poner aquí 50%. Y often representaba un 70%. ¿Cómo vamos a llenar esta parte? Como podemos ver en la primera, la número 1, que ya está completada, como pueden ver. Un ejemplo. Cuando tengo dos pelotitas coloreadas de las 3, tenemos que ver cuál es el porcentaje que representa. Bueno, no es el 100% porque no están todas coloreadas. Entonces, ¿cuál es el que sigue? Pues el 70%. ¿Cuál es la palabra que dijimos que representa el 70%? Often. Entonces, en esta línea va often. Vamos a ver con la número 4. La número 4 no tiene ninguna de las bolitas coloreadas. Entonces, ¿representa qué? Un 0%. Entonces, el 0% significa never. Entonces, la palabra que voy a colocar aquí es never. Y así sucesivamente vamos a completar este ejercicio. Recuerden copiar siempre la intención pedagógica y el título de la actividad. Pasamos a la segunda actividad. La segunda actividad nos dice, elige la respuesta correcta. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Como les decía, siempre se va a colocar el adverbio de frecuencia luego del pronombre. Tenemos el pronombre we, entonces, si va el adverbio primero, ¿sería la A o sería la B? Sería la A. We often go. Y así sucesivamente vamos a elegir siempre la palabra que vaya luego del pronombre, buscando el adverbio, como en este caso, siempre buscando el adverbio, y completamos este ejercicio. Y por último, tenemos la clase que sería correspondiente a este lunes 19, ¿verdad que sí? ¿Qué sería la introducción del tema de los possessive adjectives? Recordando que estamos viendo la gramática de inglés, ¿verdad que sí? Los possessive adjectives o los adjetivos posesivos tienen que ver mucho con lo que es los pronombres, recordando la clase de los pronombres. Tenemos aquí la primera parte que nos dice que el propósito de esta clase sería conocer la forma correcta de emplear los diferentes adjetivos posesivos de manera oral y escrita en inglés. Tenemos su definición que nos dice, possessive adjectives are used to show possession or ownership of something. Disculpen por la gripe. Mientras los utilizamos, o si bien los usamos, lo hacemos para referirnos a personas. Cuando hablamos de ownership, hablamos más de lo que es una relación, más un acercamiento entre personas que una posesión en esa parte. Eso es algo que es bueno aclarar, porque los adjetivos posesivos se utilizan para hablar de posesión o que algo me pertenece, un sentido de propiedad sobre algo. Y que algo que nos dicen aquí, que el adjetivo posesivo necesita siempre estar acorde con el poseedor, es decir, con el pronombre, como les decía, y no con la cosa que se posee o con lo que se desea poseer, siempre con el pronombre. Por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos. My car is very old. Mi carro, porque es ya una posesión, es algo mío. Mi carro es muy viejo. Tenemos her boyfriend is very friendly. Su novio, porque es algo que le pertenece a ella, ¿verdad que sí? Es muy amigable. Y tenemos por último, their homework is on the table. Su tarea, porque estamos hablando de algo que es de otra persona, ¿verdad que sí? Su tarea está sobre la mesa. Esto sería todo lo que tienen que copiar en sus cuadernos. Sería la primera parte de la explicación de este tema. Más adelante estaremos viendo en forma de una lista
cada pronombre con cada adjetivo posesivo y algunos ejemplos más palpables e individualizados con cada uno de los pronombres. Por esta parte sería todo. Espero que ustedes puedan copiar. Aquí se lo mandé en este formato de video de YouTube para que puedan repasar las veces que sea necesario las clases. También se la envié de manera completa al principio todas las clases que vimos en esta semana, para que si algún estudiante o algún niño no pudo asistir por alguna razón en específico, también tenga la oportunidad de ponerse al día, recordando las actividades, cómo deben ser completadas y copiadas, y también la explicación o la introducción al tema de los adjetivos posesivos. Eso es todo de mi parte. Que pasen feliz fin de semana largo, mis chicos de quinto.